No, sí, el doctor Aliaga, yo tenía muchas ganas de hablar con el doctor Aliaga porque lo he visto varias veces haciendo pronósticos y creo que al principio tenía más miedo de lo que tiene ahora, no sé. ¿Me está escuchando Aliaga? Pues yo no lo estoy viendo en este momento. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Pero te digo que a mí me preocupa mucho ese tema, porque yo creo que al principio tenía más dudas de cómo iba a resistir nuestro sistema de salud. No, a ver, no es que tenía más dudas. La realidad es que lo que uno ve es que hoy en día todavía la ocupación de camas en terapia intensiva, por ejemplo, va aumentando. Entonces, es cierto que hasta ahora ha muerto menos gente que lo que muere anualmente de gripe. El problema es que en general las muertes de gripe o las muertes por accidente de tránsito no tienen un comportamiento que lo que se conoce matemáticamente como crecimiento exponencial. Tienen una curva que está dada esencialmente por la aparición de frío y demás, y después se apaga. Lo que se ve en todo el mundo es que esta epidemia tiene un comportamiento distinto y que cuando uno está en un crecimiento exponencial, como el que veníamos nosotros, como que venimos, digamos, desde abril, porque hay que tener en claro que al principio de marzo nosotros teníamos los primeros casos con una velocidad de duplicación, es decir, crecían al doble, el 100%, cada 3-4 días. Con eso, con las medidas que nosotros tomamos de cuarentena, de aislamiento, de suspensión de actividades, de clases, llevamos ese tiempo mucho más largo, a más o menos una duplicación cada 15 días, que es lo que tenemos ahora. Ahora, cuando vos estás 2 meses, como hemos tenido abril y mayo, y junio, 3 meses, duplicando cada 15 días, aunque uno tenga pocos casos, como cada vez se van duplicando, en algún momento, digamos, cuando uno llega de 10 casos a 20, en 15 días le parece que no es nada porque solo duplicó de 10 a 20. Cuando pasa de 100 a 200 en 15 días, es la misma duplicación, pero ya son 100 de crecimiento. Y cuando pasa de 1000 No, a yo 2000, entiendo, a ver, es la el misma razonamiento de un físico pero ya como crecieron sos en vos, 1000. del nivel que tenés vos, digo, lo que pasa es que, está bien, una cosa son los físicos, otra cosa son los médicos, ¿viste? Entonces, bueno, tu racionalidad choca a veces con el costo. Entonces me preocupaba el tema que todo el mundo decía colapsar el sistema de salud. Y nosotros hicimos un gran esfuerzo por el sistema de salud. Entonces digo, a ver, sí, hemos hecho un gran esfuerzo por las cuarentenas también, porque digo, más allá de lo que haya hecho el Estado y los diversos municipios, todo por el sistema de salud y lo que haya hecho el sistema sanitario privado, nosotros hemos hecho un esfuerzo descomunal, estamos en el día 105 y hemos sido prolijos. Entonces, yo cuando oigo, viste, esos pronósticos agoreros que dicen, bueno, va a explotar todo, y hoy te veo más optimista, tengo entendido, porque he visto algunas reportajes tuyos y te veo como más tranquilo, porque creo que en este momento estamos llegando al pico, no sé, estaremos llegando al pico. Nos vamos a enterar del pico el día que empieza a bajar, seguramente, pero bueno. Pero la verdad es que mi bronca es con la gente que, muchos periodistas y muchos médicos también lo dicen, no lo digo que lo digas vos, dicen que nosotros no hemos hecho bien la cuarentena, y nosotros hicimos la cuarentena perfectamente. La verdad, somos 105 días de cuarentena, hemos vuelto a cerrar negocios que estaban abiertos, los runners se metieron para adentro. Digo, la verdad que es una cosa que no es que hemos hecho mal. Quiero tu opinión por eso. No, a ver, yo no estoy diciendo juzgando los comportamientos sociales. Está claro que hubo una restricción muy fuerte de la movilidad, digamos, la segunda quincena de marzo. A partir de ahí hubo ciertas actividades que se fueron retomando y la movilidad obviamente ha ido aumentando de a poco, pero más allá de eso, que efectivamente sigue habiendo restricciones y ahora se han vuelto a poner más fuertes, el punto es que lo que nos tenemos que entender es que en la medida en que tengamos un crecimiento exponencial, aunque sea lento, a la larga todo satura. No hay manera de que crezca la cama de hospital, que haya cantidad de médicos que puedan acompañar un crecimiento exponencial. Por eso lo que nosotros estamos proponiendo ahora es hacer algo que es distinto, que no tiene que ver con la gente que tenga más restricciones, sino con otra cosa, y es, ¿cuál es la dificultad de esta enfermedad? Que la persona que se enferma recién tiene síntomas al más o menos quinto día, sexto día que se contagió. Pero desde el segundo día está contagiando. Entonces, si uno
empieza a tomar acciones con las personas cuando tienen síntomas, siempre va atrás. Entonces lo que estamos nosotros ahora, y es lo que se va a implementar y un poco lo que contaba el doctor Medina recién, es cuando uno detecta a un enfermo, preguntarle con quién estuvo los últimos 4 o 5 días y avisarle a esas personas que a lo mejor están enfermas y que no tienen que salir hasta que se vea si están enfermas o no. Es decir, actuar más preventivamente. Y entonces aislar más a las personas sospechosas y no tanto a todo el mundo. Nosotros, doctor, pero no te voy a explicar a vos, tuvimos la tasa más baja de testeo nosotros. Tenemos muy buenos resultados teniendo en cuenta que tuvimos tasa baja de testeo. Chile tuvo una tasa baja de testeo impresionante y tuvo mucho más casos que nosotros. Y eso que tenían más testeos y todo. Nosotros porque, con lo poco que hicimos se detectó bastante. Bueno, lo que yo digo es que justamente se hizo un mito de testear. Y testear es solo medir. Si uno solo mide y no hace nada después, no ganó gran cosa. Justamente el ejemplo de esto es Chile. Chile midió muchísimo y no logró gran cosa. Lo que yo digo es al contrario, digo, se puede no medir, no testear, pero si uno detecta a un caso sospechoso, contactar a los que estuvieron cerca, aunque no tengan síntomas, en los últimos días y pedirles que se aíslen. Es decir, lo que yo estoy describiendo no implica testear, implica tomar acciones muy focalizadas sobre posibles contactos de sospechosos. Claro, lo que pasa es que yo no sé cuál es el nivel de inserción suya en esta historia, ¿no? Pero como yo oigo más médicos que físicos, vos tenés una racionalidad que te escucho, hablas del sistema de la duplicación, de la proyección exponencial, y yo te entiendo, porque vos sos un físico. Lo que pasa es que había médicos que cuando arrancó esto decían que iba a haber 2 millones de muertos, no sé si me entendés. Lo decían en televisión. Entonces generaron una situación de pánico en la gente que no sirve, el pánico no sirve para nada. Digo, el pánico es siempre peor que el miedo todavía, ¿viste? Está bien. El miedo yo le explico. El tema es lograr comunicar a la gente. Los médicos infectólogos que integran el equipo del presidente decían que iba a haber 2 millones de muertos. Y la verdad es que yo le explico el problema de cómo comunicar. Si el virus se desplazara solo, sin que nosotros hiciéramos nada, la epidemia se para, empieza a bajar la velocidad cuando la mitad de la población se enfermó. Si uno llegara a esos límites, obviamente tendría centenares de miles de muertos. Ahora, eso no pasa en ningún lugar. Lo que pasa es que por una cuestión poblacional, cuando lo que vos decís que la mitad de la población argentina se hubiera enfermado, uno de los médicos decía eso, se va a enfermar la mitad de los argentinos. Ok, perfecto. La proporcionalidad hunde la mitad de los argentinos enfermos. No iba a dar 2 millones de muertos. Digo, vamos a suponer que no se hubiera hecho nada, ¿viste? Seguimos todo en fiesta, como fue Brasil, todo, y bueno, pero no pasó eso. Nosotros hicimos, la cuarentena se hizo, pero hay como una especie de mensaje. Había un mensaje negativo. Vos tenés razón, se comunicó mal. La gente hizo una cuarentena. Yo me veo peleando con colaboradores y todo, digo, muchachos, la cuarentena nuestra fue muy buena, fue muy buena. Somos casi suizos, ¿viste? Hemos sido prolijos, la gente se entiende. Tenemos gente que tengo que llevar, colaboradores nuestros, Timerman. Raúl Timerman hace 120 días que está en la casa, se internó 10 días antes, está cada vez más feliz, ¿viste? Va a terminar loco como un plumero. Pero bueno. Que nosotros hemos hecho las cosas bien, se ven los números. No tenemos la cantidad de muertos que tiene Brasil ni Chile, está clarísimo. Exacto. Pero reconozcamos que Uruguay tiene menos que nosotros todavía. Sí, bueno, a ver, Uruguay tiene una particularidad, tiene muchos menos vuelos del exterior, con lo cual los pocos infectados que entraron desde Argentina por vuelos que llegaban a Ezeiza y que después iban a Uruguay. Es decir, una situación más controlable y probablemente hicieron una detección, que es lo que yo decía, detección y aislamiento, mejor, más eficaz. Fíjense que nosotros hablamos de Argentina, pero en realidad estamos hablando del AMBA, porque el resto del país prácticamente controló la epidemia. Córdoba, Rosario, que tenían focos y han tenido focos, lo han logrado apagar. Sí, ahora también hubo, eso lo reconoció Ginés González García también, que medio subvaloraron el efecto que podía tener. Yo me acuerdo cuando en nuestro programa, en este programa que estamos hablando ahora, apareció la primera
turista de China que vino con un barbijo y toda la producción creía que que era una especie de producción que habíamos presentado una persona disfrazada. Y esta mujer venía de China y venía con el barbijo puesto, plenamente consciente. Y nosotros ese día, yo me acuerdo que hay un médico infectólogo, un terapista, no es infectólogo, doctor Chomín, que dijo, ese día que tuvo esta mujer, hay que cerrar el aeropuerto de Ezeiza, hay que cerrar Ezeiza ya. Ezeiza estuvo abierto 25 días más y por Ezeiza entró toda la enfermedad. Si nosotros hubiéramos hecho el aislamiento temprano, yo en ese sentido ya afuera, entiendo el argumento. Lo que pasa es que ustedes sabrán que es fácil opinar retroactivamente. Yo siempre recuerdo una cosa. El primer caso de acá fue el 3 de marzo. Quiere decir que esa persona debe haber entrado unos 10 días antes a Argentina. El 20 de febrero en Milán se jugaba el partido Atalanta-Atlético de Madrid con público. Entonces, ¿usted se imagina si nosotros en ese momento decíamos que acá había que cerrar las fronteras? Hubiera sido un escándalo. No hubieran dicho en Europa se sigue jugando al fútbol y acá cierran la frontera. Entonces, la realidad es que es muy difícil haber tomado medidas, me parece a mí, antes de lo que se tomaron. Yo creo que lo que sí pudo haberse hecho lo que digo simplemente que es aislar a los que entraban. Incluso dijo, no, el problema acá, ¿te acordás que lo criticaron por eso? Porque había dicho que acá el problema es el dengue, que sea. Hubo un menosprecio del efecto de la pandemia, pero se reaccionó muy rápido y yo creo que el gran mérito, más allá de que uno puede decir si hubo un funcionario que actuaron mal, yo lo que quiero rescatar es la actitud de la gente. Los argentinos hemos hecho una cuarentena, estamos haciendo una cuarentena espectacular. Digo, esto no es mérito solamente del gobierno, nada por el estilo. ¿Viste? De la gente, del pueblo. ¿Cómo? Es el pueblo. El mérito del pueblo. De personas que sufren la guita, que cierran los negocios, que no tienen laburo, que van a morirse de hambre, no importa. La gente se metió adentro, los que pudo, porque acordate cuando era el mensaje, métanse en su casa, gente que no tenía casa, era retirante, que ibas a pedir, meterte en tu casa y no tengo casa, ¿viste? Pero bueno, todo eso, pero nosotros hemos hecho un gran esfuerzo. Eso celebro que... Está clarísimo. Lo que hay que tomar conciencia es que como esta enfermedad es muy contagiosa, por ejemplo, vuelven un transportista a Entre Ríos que estuvo en Buenos Aires y una persona se junta con los amigos a tomar mate, y estoy relatando un caso concreto, y genera 15 contagios, por ejemplo. Entonces, digo, en general la gente se comportó muy bien. Lo que hay que concientizar mucho es que como es muy contagiosa esa enfermedad y uno no sabe que está enfermo, hay que tratar de evitar este tipo de cosas, de compartir la botella, de compartir el mate. Esos cuidados son muy importantes de recalcarlos. Lo que pasa es que hay una cuestión cultural, digamos. Los ingleses no toman té de la misma taza. Nosotros tomamos mate porque históricamente tomamos mate de la misma bombilla. Es una cuestión cultural, ¿viste? Nos educamos así, somos más familia. Y bueno, es parte de nuestra cultura y la hemos cambiado. Ya nadie más comparte el mate, la gente no va a fiestas, no se besan, que hacen sexo virtual. Digo, hemos hecho una cuarentena realmente maravillosa. Yo creo que lo que va a salir de esto, de esta Argentina, de la pospandemia, porque en algún momento se va a terminar, y ahora te quiero preguntar cuáles son tus proyecciones. ¿En qué momento crees que empieza a bajar los casos? ¿Tenés alguna proyección hecha? ¿Empezará a bajar la semana que viene? A ver, uno lo que esperaría es que si la cuarentena se hace estrictamente, los casos en el AMBA tendrían que bajar, porque es una cuestión de probabilidades. Si la gente está más distanciada, hay menos probabilidad de contagio y tienen que bajar la cantidad de casos. La pregunta es si eso se va a sostener después. De hecho, ahora, por ejemplo, estamos viendo un crecimiento fuerte en Israel porque retomaron las clases y ciertas actividades. En Alemania, en Francia, en España están habiendo más casos porque fueron retomando actividades. Es decir, no es verdad que el virus se debilitó, no es verdad que el virus se va con el frío. Pero también hay que tener en cuenta que esos países también han tomado una decisión que es hay que seguir viviendo, porque si no te quedás colgado del pincel. Digo, sí, también hay que tener lo que en yo cuenta creo, eso. A ver, honestamente, lo que yo creo
hablo mucho con Por la eso, yo gente lo del que creo Hospital es que Hadassah de Jerusalén y los tipos lo tienen muy clarito. Han tenido rebrotes, lo controlan, lo que lo encapsulan, ¿viste? Como ha hecho Nueva Zelanda. Los países están trabajando en eso. Tienen una tecnología ya. Lo que estamos proponiendo nosotros justamente es lograr con esta cuarentena bajar la cantidad de casos a un número manejable, digamos, menos de 100 por día, y a partir de ahí hacer una estrategia de control por focos, donde iba, como yo decía, a los contactos de los sospechosos, a aislar preventivamente a esas personas y el resto que vaya retomando actividad. Y en el interín hay una cosa que se habla poco, pero yo creo que es importante, y es que la letalidad ha ido bajando de esta enfermedad. En buena medida porque los médicos, al tener más tiempo, están aprendiendo cómo tratar mejor a los pacientes. Es decir, los médicos no aprenden del libro, se aprenden de casos. Entonces, tener tiempo y que haya más casos de aprender en el mundo, les va mejorando la posibilidad de salvar personas también. Cada día aparece un tratamiento nuevo, se está estudiando lo del suero. No, y además el tema es que se está probando que cada vez, digamos, hay una altísima proporción de gente asintomática, ¿viste? Que no va a sentir nada, que va a pasar la enfermedad, entre un 85 y un 90% que no se va a enterar ni que le dolió un pelo, ¿viste? Entonces, bueno, también hay que apostar a eso. El 80% de asintomáticos era un número que se conocía de entrada y se está confirmando. El problema que también se está confirmando es que, por ejemplo, en el grupo etario de mayor de 80 años, fallece 1 de cada 4, 1 de cada 5, es decir, entre un 20 y un 25%. Ese es el grupo complicado. Los jóvenes que no tienen comorbilidad, en general los casos son leves. No, pero está bien, eso lo sabemos, porque a los 80 y pico tenés algo más, el que no tiene algo más está muerto antes, y que Dios, seguramente ya debe tener algo. Pero bueno, creo que se ha logrado mucho y celebro esto. ¿Vos te dedicaste siempre a estas proyecciones, doctor? No, yo, digamos, estudié física y fui docente muchos años y lo que hago es enseño a analizar datos. De hecho, por ejemplo, los años anteriores hacía análisis de presupuesto de ciencia y me consideraban un experto en números de presupuesto de ciencia. Es decir, lo que yo sé hacer es analizar datos. Los números son números. Después, uno, digamos, la parte médica la atienden los médicos. Yo no entiendo nada de eso. Pero vos que sos una especie de lo que se llama un actuario también. No. Vos sos físico nada más. Yo soy físico. Yo lo que puedo distinguir, por ejemplo, es qué tipo de comportamiento tienen los números. Si los números se comportan exponencialmente, si no se comportan exponencialmente, qué tipo de crecimiento puede explicar uno, ese tipo de cosas. Por ejemplo, una cosa que se ve, hasta hace un mes, es decir, durante abril, la edad media de los contagiados era 48 años. En mayo bajó a 36, 37 años. Lo cual es una muy buena noticia. Esa baja de 10 años en los contagiados ha hecho que, para poder ir rápidamente a avisarle a los posibles infectados que tienen que aislarse, si eso funciona bien, puede funcionar de que vayamos retomando la actividad apagando focos. La tasa de fallecimientos baje mucho. Eso es toda observación de datos. Ahora, con todos estos números que manejás, doctor, con todo respeto y todo. Sin que vuelva a crecer exponencialmente la epidemia. Doctor, un placer hablar contigo. Te agradezco mucho la gentileza y un saludo. La verdad, muy tranquilizador. Supongo que habrás llegado a la conclusión de que los hinchas de Boca son más que los de River, ¿no? Bueno,